Fue un momento de aparente tranquilidad, sentado junto a mi nieto de 7 años durante la segunda boda de mi hijo, cuando sentí sus deditos fríos apretar los míos con fuerza inesperada. Su voz, temblorosa y apenas audible, me susurró al oído que teníamos que salir de allí inmediatamente. Un escalofrío me recorrió. Cuando preguntó qué estaba pasando, su cuerpecito se sacudió como una hoja al viento, y fue entonces cuando dijo las palabras que cambiarían todo: abuela, no miraste debajo de la mesa. Mis ojos descendieron lentamente y lo que vi me paralizó por completo. Sin pronunciar una sola palabra, me levanté con Leo. Nuestra partida silenciosa cargaba con el peso de un secreto que solo nosotros dos entendíamos. Si estás escuchando esta historia ahora, deja un me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios dónde estás siguiendo esta historia de venganza que se está extendiendo por el mundo. Quiero saber hasta dónde llegarán estas palabras. El salón de baile, iluminado por el cálido resplandor de cientos de velas, fue el escenario perfecto para la segunda boda de mi hijo Alexandre con su nueva esposa, Ava. A mi lado, el pequeño Leo, mi tesoro más preciado, deslizaba su cochecito rojo sobre el mantel inmaculado, perdido en su propio universo infantil, ajeno al bullicio de los adultos que lo rodeaban. Lo miré con ternura, ajustando con cuidado el pequeño lazo alrededor de su cuello, gesto que me transportó al recuerdo de su madre, María, cuya dulce sonrisa aún resonaba en mi mente como si no hubiera pasado el tiempo. La suave música de la banda de jazz se mezclaba con risas y el tintineo de vasos de cristal. Cada mesa estaba adornada con arreglos de perfectas rosas blancas y la luz de las velas bailaba sobre la vajilla de plata pulida. Mis ojos buscaron a Alexandre, que circulaba entre los invitados, levantando su copa en agradecimiento. Su radiante sonrisa enmascaraba el dolor que sabía que aún vivía en su corazón desde que María nos dejó. Al otro lado de la sala, Ava, la novia, resplandeciente con su vestido bordado, posaba para fotos con sus amigas. Su impecable sonrisa transmitía una confianza como si el mundo entero le perteneciera. Cuando la vi, una extraña sensación de malestar apretó mi pecho, pero traté de quitármelo de encima, convenciéndome de que era solo mi imaginación exagerada. Mientras los elegantes camareros se movían con precisión entre las mesas, sirviendo vino discretamente y cambiando los platos, una pareja de ancianos a nuestro lado se volvió hacia mí con sonrisas amables. Comentaron con voz afectuosa cómo había crecido Leo, preguntándole su edad. Él le devolvió el cariño, explicando que acababa de cumplir 7 años y que el tiempo parecía volar. Luego me incliné para cortar un trozo de tarta y lo colocó con cuidado en su plato. Sus ojos se alzaron por un momento brillando con gratitud, pero luego regresaron al carro, como si ese pequeño objeto fuera su único refugio seguro entre aquellos extraños. De repente se quedó helado. Su manita dejó de mover el juguete y sus ojos redondos se fijaron en mí con una seriedad que no correspondía a su edad. Un escalofrío me recorrió. Lentamente sus dedos fríos buscaron los míos, y en voz baja y urgente, nos pidió que nos fuéramos en ese mismo momento. Sus palabras temblaron, llenas de un miedo que no podía explicar. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba, colocando una mano reconfortante en su hombro, tratando de calmarlo. Insistí en un tono amable en que me contara lo que estaba pasando, pero él simplemente se estremeció y apretó los labios con fuerza. Después de una pausa, se acercó aún más a mí y susurró en voz tan baja que tuve que inclinarme para escuchar: abuela, no miraste debajo de la mesa. Esas palabras fueron como un cuchillo frío clavado en mi pecho. Una ola de angustia me invadió, haciendo cada respiración más pesada. Traté de mantener la calma, pasando mis dedos por su cabello, pero el pánico en sus ojos de 7 años era imposible de ignorar. Con voz firme, aunque mi corazón latía salvajemente, dije que todo estaría bien, que tu abuela cuidaría de mí, aunque por dentro me estaba desmoronando. Con movimientos cuidadosos, levanté la esquina del mantel blanco y miré hacia el espacio oscuro debajo de la mesa, donde la pata de la silla se elevaba y los zapatos de Leo colgaban ligeramente. Fue entonces cuando la vi. Un pequeño papel doblado en 4 casi escondido cerca de su lugar, tan discreto que podía pasar desapercibido en la penumbra. Pero su presencia me heló la sangre. Leo se presionó contra mí agarrando mi brazo como si buscara protección desesperadamente. Su respiración rápida e irregular era una señal clara: algo andaba terriblemente mal. Me agaché por completo y con mano temblorosa, recogí el papel arrugado. A nuestro alrededor, las risas, los brindis y la música continuaron, pero en ese momento mi mundo se redujo a 3 cosas: Leo, ese papel y yo. Lo desdoblé lentamente.
La luz parpadeante de las velas fue suficiente para revelar el mensaje escrito con letras precisas. Tabla 8, agrega camarones a la ración del niño. Esas pocas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Mi sangre se calentó y luego se congeló. La grave alergia de Leo a los camarones era algo que todos en la familia conocían. Un solo trozo podía ser fatal. Mi mente corría en busca de respuestas. ¿Quién habría escrito eso? ¿Y por qué exactamente el día de la boda de mi hijo? Apreté con fuerza su mano temblorosa y me levanté abruptamente, ignorando las miradas curiosas a mi alrededor. La pareja de ancianos detuvo su conversación, mirándome con preocupación, pero yo apenas los noté. Acerqué a Leo y lo abracé con tanta fuerza que parecía tener miedo de que desapareciera si lo soltaba. La fiesta seguía animada, pero para mí la sala se había convertido en un vacío asfixiante. En ese silencio los recuerdos del pasado surgieron como sombras, arrastrándome lejos de esos candelabros brillantes y de regreso a los días en que nuestra familia todavía estaba completa. Recordé haber creído que en la casa de mi hijo siempre resonarían las risas, pero la vida nos había robado esa luz demasiado pronto, dejando heridas que nunca sanaron. Vi a Mary en mi mente, mi primera nuera, cuya sonrisa era tan cálida como el sol de la mañana. Me trató como a una verdadera madre, su cariño me envolvió como el abrazo de una hija. Nunca levantó la voz, nunca me dio motivo de preocupación. Solo verla me trajo paz. Recordé las tardes ventosas en las afueras de Phoenix, cuando llegué a la pequeña casa donde vivían ella y Alexandre. Leo, todavía gateando, tropezó tras una pelota de colores en el jardín y su risa resonó en el aire. María estaba sentada en el porche con una cesta de verduras recién cortadas y observaba a su hijo con orgullo. Siempre me saludaba con una sonrisa de bienvenida e insistía en que probara lo que había preparado. Ejecutivo que había ganado espacio en una de las empresas más grandes de la ciudad. Ella sonrió aceptando el cumplido con calculada modestia mientras sus dedos jugaban con el tenedor de plata al lado de su plato. Leo, sentado a mi izquierda, la observaba con tímida curiosidad, sus ojos redondos como los de un cachorro que aún no ha decidido si confiar o retroceder. Lo vi picar un trozo de mango con el tenedor, vacilante, como si su presencia en la mesa le hubiera robado algo del sabor de esos momentos que alguna vez fueron solo nuestros. Ava hablaba con una fluidez que hablaba de años de práctica en la sala de juntas, pero sus palabras, aunque pulidas, sonaban como notas de una canción ensayada demasiado. Elogiaba la comida con exagerado entusiasmo, como si cada bocado fuera un descubrimiento y no el resultado de recetas que María me enseñó y que yo había repetido durante décadas. Cuando sus ojos se volvieron hacia mí, capté un destello de evaluación en ellos, como si estuviera midiendo el peso de mis palabras, el alcance de mi influencia sobre Alex y Leo. Una estrategia, pensé, o simplemente el instinto de alguien que sabe que para conquistar a un hombre, a veces hay que conquistar primero a su familia. Alex, sin embargo, no pareció darse cuenta de nada de esto. Su risa era suelta, sus gestos amplios, como si el simple hecho de tenerla a su lado lo hubiera liberado de una prisión invisible. Él contaba historias de trabajo o anécdotas que le hacían brillar los ojos, y ella respondía con risas en el tono adecuado, en el momento adecuado, como si hubiera estudiado el ritmo de ese baile. Lo miré y una parte de mí quería sentirme feliz de verlo así, vivo, comprometido, casi feliz. Pero otra parte, la que aún conservaba el olor del perfume de María en las cortinas de la casa, la que escuchaba el eco de su risa en los pasillos, esa parte se encogió, como si la presencia de Ava fuera una sombra que se extendiera sobre algo sagrado. Fue entonces cuando Leo, con la cruel inocencia de los niños, rompió el hechizo. Miró a Ava y preguntó de repente con una voz que le temblaba un poco. ¿Te gusta dibujar? Hizo una pausa con el tenedor a medio camino de la boca y sonrió, una sonrisa perfecta, pero no llegó a sus ojos. Me encanta, cariño. ¿Por qué lo preguntas? Leo bajó las pestañas jugando con el borde de la toalla. Mi madre dibujó conmigo. Hizo flores que parecían reales. El silencio que siguió fue tan denso que incluso el tic-tac del reloj de la pared pareció resonar con más fuerza. Alex tragó saliva y agarró con fuerza el vaso de agua con los dedos. Ava, sin embargo, no parpadeó. Su sonrisa permaneció intacta, como si esa mención de María fuera un detalle más a gestionar. Qué bonito, dijo suavemente. Estoy seguro de que heredaste su talento. Leo no respondió. Simplemente apartó el plato como si su hambre hubiera desaparecido de repente.
Metí la mano debajo de la mesa y toqué su rodilla, un pequeño gesto, pero que él entendió: estoy aquí. Luego Ava se volvió hacia Alex y cambió de tema con una habilidad que solo poseen aquellos acostumbrados a controlar narrativas. Habló de un nuevo proyecto, de un viaje que podrían hacer, de cualquier cosa que no fuera el fantasma que acababa de interponerse entre nosotros. Y mientras hablaba me encontré mirando la foto de María en la pared, aquella en la que sostiene al recién nacido Leo, con sus ojos brillando con un amor que parecía imposible de reemplazar. En ese momento supe que la batalla no sería solo por la memoria de María. Sería por todo lo que ella representaba, por el amor que había unido a esa familia, por las promesas tácitas, por las noches en las que éramos solo nosotros tres contra el mundo. Y mientras Ava reía, encantadora e impecable, hice una promesa silenciosa: no dejaría que Leo lo olvidara. No dejaría que el pasado se borrara como si nunca hubiera existido. Porque algunas cosas, una vez amadas, no pueden ser reemplazadas. Pueden ser enterrados, ignorados e incluso traicionados. Pero nunca borrado. Y yo, que había visto a María construir esa casa con sus propias manos, no permitiría que nadie la desmantelara como si fuera un decorado de teatro, listo para ser cambiado por otro. Estaba enfrentando. Pero mientras caminaba de regreso a casa con la pequeña mano de Leo apretando la mía, sentí el peso de esa pregunta como una piedra en mi estómago. No fueron solo cambios. Era algo más profundo, más oscuro, como una sombra que se extendía a través de él sin que nadie, excepto yo, pareciera darse cuenta. Esa noche, mientras Alex dormía y la casa quedaba en silencio, me senté en el borde de la cama de Leo, mirándolo respirar. Su rostro, antes tan vivo, ahora parecía marcado por una tensión que no era propia de un niño. Pasé mis dedos por su cabello como lo hizo María, y susurré que todo estaría bien. Pero las palabras me parecieron vacías incluso a mí. Porque la verdad era que no estaba seguro de nada. Mientras tanto, Ava continuó con su juego de encanto. Aparecía con regalos: un cochecito nuevo por aquí, un libro colorido por allá, siempre con esa sonrisa impecable, como si siguiera un guión. Leo aceptaba los objetos con obediencia mecánica, pero nunca con alegría. Y vi en cada gesto forzado, lo mucho que intentaba no decepcionar a su padre, no darle a Alex otra razón para estar frustrado. Hasta que llegó el día en que ya no pude ignorarlo. Estaba ordenando la sala cuando escuché la voz de Ava proveniente del patio trasero, aguda y aguda. Leo, deja esto ahora. Estás arruinando todo. Corrí hacia la ventana y vi a Leo acurrucado junto al arenero, con las manos temblorosas mientras intentaba recoger sus juguetes. Ava estaba de pie junto a él con los brazos cruzados y el rostro distorsionado por una irritación que no coincidía con la máscara de dulzura que llevaba en público. Los niños educados no actúan así, escupió, como si estuviera hablando de un extraño y no de una niña que apenas había perdido a su madre. Algo dentro de mí se rompió. Salí por la puerta trasera antes de que pudiera pensarlo dos veces. Ava, la llamó con una firmeza que ni siquiera sabía que tenía. Ella se giró sorprendida, como si no hubiera esperado que la interrumpieran. Es solo un niño, dije en voz baja pero con una clara advertencia. Y los niños hacen desastres. Es parte de ello. Entrecerró los ojos por un segundo como si estuviera calculando la mejor respuesta. Luego, como si se accionara un interruptor, su rostro se iluminó con esa sonrisa practicada. Ah, tienes razón. A veces olvido lo sensibles que son, se rió, ligeramente como si nada hubiera pasado. Pero lo vi. Vi la forma en que sus dedos se movían a los costados. Vi la sombra que pasó por sus ojos antes de que ella la escondiera detrás de otra máscara. Leo no dijo nada. Simplemente se levantó, cogió su pala y volvió a jugar, como si estuviera acostumbrado a ser invisible. En ese momento supe que no podía permanecer en silencio por más tiempo. No para mí. No por Alex. Pero para él. Porque María no lo habría permitido. ¿Y si no actuaba, quién lo protegería? Sus palabras resonaron en mi mente como un lento veneno, alimentando la desconfianza que ya estaba echando raíces en mi pecho. De camino a casa, Leo tiró de mi camisa con dedos temblorosos, su voz frágil mientras susurraba que no quería volver con la señorita Ava. Me detuve abruptamente, me arrodillé hasta que estuve al nivel de sus ojos claros y sentí que mi corazón se apretaba con cada latido. Le pregunté por qué diría tal cosa, recordándole que Ava lo amaba.
Pero cuando las palabras salieron de mis labios, supe que eran mentira. Sacudió la cabeza con una firmeza que no coincidía con sus 5 años, su mirada ardía con una convicción que me heló las venas. A ella no le agrado, dijo simple y cruelmente. Acaricié su cabello para calmarlo, pero por dentro reconocí la verdad que llevaba. Lucy, que había oído todo, volvió la cara en silencio, con los hombros tensos como si estuviera tragando un suspiro. Esos fragmentos, esas señales casi imperceptibles, siempre estuvieron ahí. Yo los había visto. Pero preferí cerrar los ojos, esperando que fuera solo mi paranoia. Hasta que llegó el día de la boda de mi hijo. El dorado sol de Florida inundaba la sala de recepción, bañando todo con una cálida luz, como si el propio cielo quisiera bendecir la felicidad de Alex. Yo estaba en la mesa 8 entre Leo y Lucy. El niño empujaba su carrito rojo sobre el mantel blanco, murmurando un brum brum en voz baja, y algo en mí se suavizó al verlo. Lucy, vestida de discreto color beige, se inclinaba de vez en cuando para susurrarle algo al oído, con una sonrisa dulce y brillante. Le partí trozos de pan, instándolo a comer más, y por un momento sentí alivio. Después de tanto dolor, ellos eran la llama que aún calentaba mi alma. Alex circulaba entre los invitados con la confianza de quien finalmente había ganado la batalla contra el dolor. Su traje azul marino le quedaba como una armadura, su rostro brillaba de alegría mientras brindaba por sus familiares. Su sonrisa parecía decidida a enterrar los años de sombra que siguieron a la muerte de María. Al verlo sentí orgullo y tristeza al mismo tiempo. Quería creer que Ava, deslumbrante con su vestido bordado, le traería el hogar y el amor que anhelaba. Pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, una punzada aguda me recorría. Su sonrisa, perfecta para las cámaras, era demasiado larga, demasiado calculada, como si fuera una máscara cosida sobre algo que no quería mostrar. Las suaves notas del jazz se mezclaron con risas y brindis. Los camareros se deslizaban entre las mesas con bandejas de bocadillos, galletas saladas crujientes, quesos para untar y elegantes platos de camarones. Vi a Leo tomar solo una galleta y apartar con cuidado el plato de camarones. Me incliné hacia él preguntándole en voz baja si no le gustaba. Sacudió la cabeza con los ojos bajos, como si estuviera guardando un secreto. Antes de que pudiera insistir, una tía interrumpió con un comentario emocionado sobre lo bien portado que era Leo, cómo había crecido. Forcé una sonrisa, respondí que ya era un hombrecito inteligente, pero por dentro el peso de la inquietud iba creciendo. Al otro lado de la habitación, sentí la mirada de Ava fija en nuestra mesa. Su sonrisa se torció por un segundo antes de girarse para levantar su copa con otro invitado. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero la sensación me carcomía como un ácido. Hasta que todo cambió en un instante. Leo empujó el carro con demasiada fuerza y cayó al suelo con un crujido. Se agachó para recogerlo, pero se quedó helado, con los ojos muy abiertos mirando algo debajo de la mesa. Me incliné dispuesta a preguntarle qué le había asustado, cuando sacó con manos temblorosas un trozo de papel doblado. Su carita estaba pálida de terror. Apretó mi mano con fuerza desesperada, su voz se quebró mientras me rogaba que saliera de allí en ese mismo segundo. Mi corazón se aceleró como si quisiera atravesar mis costillas. Intenté mantener la voz firme mientras le preguntaba qué pasaba, pero el pánico en sus ojos arrancó cualquier fachada de calma. Con un escalofrío, repitió las palabras que me helaron la sangre: «Abuela, ¿miraste debajo de la mesa?». Su pregunta me cortó como una espada helada. Me arrodillé, levanté el mantel blanco y miré entre las sombras debajo de la mesa. Allí estaba un papel arrugado junto a su silla, aparentemente inofensivo, pero cargado de una amenaza silenciosa. Mi mano tembló cuando la tomé, el mundo a mi alrededor colapsó hasta que solo quedamos Leo, yo y esa maldita nota. A la luz parpadeante de las velas, desdoblé el papel. Las palabras saltaron ante mis ojos como cuchillos. Mesa 8. Agregue camarones a la porción del niño. El impacto fue como una descarga eléctrica. Mis dedos arrugaron accidentalmente el papel y el feliz zumbido de la boda se disolvió en un oscuro abismo. Al otro lado de la habitación, Ava se reía elegantemente levantando su copa, su sonrisa impecable, como si nada la tocara. Alex posó para fotos con sus compañeros, con una sonrisa radiante, convencido de que aquel era el día más feliz de su vida. Pero para mí toda la escena se había convertido en un teatro grotesco, un telón de fondo de la crueldad que acababa de descubrir.
Apreté el papel con tanta fuerza que me quemó la piel. Alguien había intentado matar a mi nieto el día de la boda de mi hijo. Me volví hacia Lucy, sentada al lado de Leo. Sus ojos se abrieron cuando vio mi expresión. En voz baja pero firme le ordené que lo cuidara. Aunque le temblaba la voz, ella asintió de inmediato, atrayéndolo hacia ella como un escudo. ¿A dónde vas?, preguntó con la angustia escrita en todo su rostro. No supe cómo responder. Ni siquiera yo mismo lo sabía. Me levanté y me dirigí hacia el pasillo, cada paso era pesado como el plomo, incluso cuando mi corazón me empujaba con feroz urgencia. Cerca de la barra, un grupo de camareros hablaba y sus risas cortaban la tormenta que se gestaba en mi interior. Reconocí a David, el joven que había servido nuestra mesa antes. Normalmente su rostro era amable y su sonrisa fácil. Pero no hubo tiempo para bromas. Avancé hacia él, le tiré el papel delante y le pregunté quién lo había enviado. Sus ojos se posaron en las palabras y su expresión cambió en un instante. La sonrisa desapareció y fue reemplazada por el pánico. Con manos temblorosas balbuceó que era su papel, que se le había caído mientras llevaba una bandeja. Una mujer le había entregado la nota para que se la entregara al chef. Sus palabras atravesaron la niebla de la confusión pero encendieron un fuego de miedo aún más intenso. Lo apreté fuerte exigiéndole que me dijera quién era ella. Dio un paso atrás con el rostro pálido por la sorpresa, jurando que no sabía el nombre, solo que la mujer pidió transmitir el mensaje. No había ninguna firma. La ira explotó en mí como un fuego fuera de control. Me acerqué con la voz temblando de furia mientras le explicaba que mi nieto tenía una alergia severa a los camarones, que quien había escrito esto había intentado matarlo. Una sola migaja sería suficiente. La sangre desapareció del rostro de David. Sus ojos se abrieron y su cabeza sacudió en desesperada negación. No lo sabía, lo juro. Solo estaba siguiendo órdenes. No tenía idea de lo que significaba. Su voz se quebró como si él también estuviera atrapado en esa pesadilla. A nuestro alrededor, los otros camareros comenzaron a murmurar, y las miradas saltaban entre nosotros como chispas antes de una tormenta. Ava giró sobre sus talones, con los ojos muy abiertos como los de un animal perseguido. Su máscara de elegancia se desmoronó en fragmentos, revelando el pánico crudo que ahora distorsionaba sus rasgos. «Gloria, ¿cómo te atreves?» Su voz se quebró, tragada por el peso de las palabras de su hermana. Las lágrimas de Gloria cayeron como gotas de veneno sobre el inmaculado vestido, cada sollozo era una puñalada en el pecho de Ava. «No lo sabía, lo juro por Dios», repitió, tapándose la cara con las manos temblorosas. Ella simplemente me pidió que se lo entregara, dijo que era una sorpresa para el novio. El aire de la habitación se volvió denso, casi insoportable. Los invitados retrocedieron instintivamente, como si el escándalo fuera un fuego a punto de consumirlos. Alex permaneció congelado, su rostro era una máscara de horror. Sus ojos, antes llenos de adoración por Ava, ahora la examinaban como si fuera una extraña. Un extraño que había intentado asesinar a un niño en su propia boda. No aparté la mirada. Ni por un segundo. Mis manos todavía temblaban, pero mi voz era firme, cortante como una cuchilla. No tienes otro lugar a donde huir, Ava. Cada sílaba era un martillo golpeando su cadalso. Gloria acaba de confirmarlo. David lo confirmó. Y este documento, levanté la nota entre mis dedos, como si fuera la prueba final de un juicio, tiene tus huellas dactilares. Literalmente. Ava retrocedió y tropezó con la cola de su vestido. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Por primera vez parecía pequeña. Frágil. No la reina intocable que manipulaba todo a su alrededor, sino una mujer atrapada en su propia trampa. Luego, con un último suspiro de desesperación, se volvió hacia Alex. Amor, sabes que yo nunca haría tal cosa. Es toda su invención. Lucy siempre me ha odiado, y esta bruja, me señaló con dedos temblorosos, quiere destruir nuestro matrimonio. Pero Alex no se movió. Su silencio fue más devastador que cualquier grito. Sus ojos, antes tan llenos de confianza, ahora brillaban con algo nuevo, duda. Y luego, lentamente, como si el peso de la verdad lo aplastara, murmuró, Gloria no mentiría sobre eso. Ava jadeó.
Era como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Alex, por favor. Él llega. Su voz era ronca, quebrada. Ya es suficiente, Ava. El sonido de su nombre en sus labios sonó como una frase. Un adiós. Y entonces, como si se hubiera roto un hechizo, estalló el caos. Los invitados se pusieron de pie, algunos horrorizados, otros susurrando frenéticamente. Los guardias de seguridad entraron en la habitación, atraídos por el alboroto. Lucy sostuvo a Leo contra ella, sus ojos ardían con una mezcla de triunfo y dolor. Salgamos de aquí, susurró, más para sí misma que para nosotros. Pero antes de que pudiéramos movernos, Ava dejó escapar un grito, un sonido gutural, animal, que resonó en las paredes de la habitación. No lo entiendes, gritó mientras las lágrimas corrían por su maquillaje perfecto. Se suponía que era él. No el niño, él. Sus dedos señalaron a Alex temblando, las acusaciones silenciadas durante años finalmente explotaron. Arruinó todo. Me prometió que sería para siempre y luego cambió de opinión. Como si yo fuera desechable. El salón se congeló. Incluso la respiración pareció detenerse. Alex palideció. ¿De qué estás hablando? Ava se rió, un sonido amargo y entrecortado. ¿Crees que no lo sé? ¿Que no lo sabía desde el principio? Ese viaje de negocios del año pasado, esas noches extra en la oficina. Su voz temblaba. ¿Pensaste que no me enteraría? ¿Que me quedaría quieto, sonriendo como un idiota mientras tú me dejabas por ella? Los ojos de Alex se abrieron como platos. Ava, no. No, que ella escupió. ¿No ibas a engañarme? ¿No ibas a humillarme delante de todos? ¿No ibas a casarte conmigo solo para abandonarme después? Su pecho se agitaba y las palabras salían en ráfagas venenosas. No iba a dejar que me hicieras eso. No iba a dejar que me tiraras como si no fuera nada. Y luego, como si se hubiera roto el último hilo de cordura, se volvió hacia mí, con los ojos inyectados en sangre de odio. Pero tú, tuviste que arruinarlo todo, ¿no? Siempre metiendo las narices donde no corresponde. Protegiéndolo como si fuera un santo. Su dedo señaló a Leo, quien se encogió de miedo contra Lucy. Si no fuera por ti, habría sido perfecto. Un accidente. Una tragedia. Y él miró a Alex con desdén, habría sufrido por el resto de su vida. Justo como lo hice yo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Incluso los guardias de seguridad, que ahora nos rodeaban, dudaron. Alex la miró como si la viera por primera vez. Y cuando finalmente habló, su voz era un susurro entrecortado: ibas a matar a un niño. Por venganza. Ava no respondió. No hubo más excusas. No había más mentiras que pudieran salvarla. Y cuando las manos de los guardias de seguridad se cerraron alrededor de sus brazos, ella no se resistió. No gritó. No lloró. Simplemente miró hacia atrás por última vez y sus ojos se encontraron con los míos. Y sonrió. Una sonrisa vacía. Triunfante. Como si, incluso en la derrota, hubiera ganado algo. Pero no aparté la mirada. Porque sabía la verdad. Ella no había ganado nada. ¿Y nosotros? Teníamos a Leo. Y eso fue todo. El aire estaba pesado como plomo, pesado por el peso de todo lo que se había dicho, y de todo lo que nunca más podría deshacerse. Mi corazón se hundió al mirar a Gloria, una chica de apenas 18 años, con los ojos rojos e hinchados y el cuerpo temblando como una hoja al viento. No merecía estar ahí, atrapada en esa pesadilla que no era la suya. No merecía ser el instrumento que desmantelara el engaño de su propia hermana. Ava perdió el control. Su máscara de serenidad se hizo añicos en 1000 pedazos cuando se volvió contra Gloria, con los dedos apretados y su voz desgarrando el silencio como una espada envenenada. Callarse la boca, gritó, sus labios temblaban, traicionando la mentira que ya no podía sostener. Estás inventando todo para destruirme. Pero sus palabras sonaron huecas, ahogadas en los sollozos de Gloria, quien a pesar de estar asustada no retrocedió. Solo hice lo que me pediste, repitió con la voz entrecortada pero firme. Cada sílaba fue un golpe, cada verdad un clavo en el ataúd de la reputación de Ava. Toda la habitación contuvo la respiración.
Un pariente mayor negó con la cabeza y su voz se quebró por la emoción. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel como para utilizar a un niño? Su pregunta flotaba en el aire, espesa como la niebla, y nadie tuvo el valor de responderla. Fue entonces cuando Lucy avanzó, Leo presionado contra su pecho como si quisiera fusionarlo con su propio cuerpo. Su mirada era gélida y su voz aguda como acero templado. Si sigues negándolo, Ava, podemos revisar las cámaras de seguridad ahora mismo. La amenaza cayó como una piedra en aguas tranquilas, extendiendo oleadas de pánico que sacudieron la sala. El rostro de Ava palideció. Los labios se cerraron en una fina línea, los ojos moviéndose de un lado a otro, buscando una salida que no existía. Su silencio fue la confesión más fuerte que jamás haya escuchado. Alex permaneció quieto con la mano temblorosa sobre el hombro de Leo y los ojos fijos en el papel arrugado sobre la mesa. ¿Y la verdad? Su voz se rompió como el cristal, la desesperación escrita en cada rasgo de su rostro. Pidió un milagro, un error, cualquier cosa que pudiera desmantelar ese horror. Pero en el fondo lo sabía. La verdad lo estaba ahogando, lenta e implacable, como arenas movedizas. Ava dio un paso atrás intentando contener una sonrisa torcida, el último aliento de una tormenta que ya había pasado. Ustedes prepararon todo esto, acusó con la voz entrecortada y las palabras desmoronándose incluso antes de salir. Quieren destruirme. Pero nadie lo creyó. Ni siquiera ella misma. La miré y sentí el peso de dos cosas, indignación por todo lo que había hecho y lástima por lo que se había convertido. La mujer que yo, en mi ingenuidad, había llegado a creer que podía traer felicidad a mi hijo ahora era solo una extraña, un peligro que nunca había visto con claridad. Hasta ese momento. Lucy apretó el hombro de Alex, su voz entrecortada pero firme. Casi mata a Leo, Alex. El día de tu boda. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Se tambaleó como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Ava luchó con los ojos inyectados en sangre de odio y las uñas clavándose en las palmas. Eres un intruso celoso, escupió en dirección a Lucy, que no se movió. Él no retrocedió. No parpadeó. Permaneció allí, tan quieto como un muro entre Leo y el mundo, su voz tan fría como una espada mientras exigía, míralo. Mira a tu hijo a los ojos y dile que no trataste de lastimarlo. Leo se acurrucó contra mí, sus pequeños dedos se cerraron alrededor de mi mano como si temiera ser arrastrado de regreso a la oscuridad. Los invitados empezaron a levantarse y el ambiente festivo fue sustituido por una tensión eléctrica, casi insoportable. El señor Johnson golpeó la mesa con la mano y su voz atronó, eso es una vergüenza. No podemos fingir que no lo vimos. Los murmullos de acuerdo se extendieron, convirtiéndose en una ola de disgusto que invadió a Ava por todos lados. Fue entonces cuando Alex se derrumbó. Él es mi hijo. Su grito fue desgarrado, inhumano, lleno de un dolor que no tenía nombre. Intentaste matarlo. El día de nuestra boda. Las palabras lo irritaron por dentro y Ava finalmente se derrumbó. Pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento. Estaban enojados. De haber sido desenmascarado. Dejé el papel sobre la mesa, mi voz tranquila pero firme. Cualquiera que haga daño a mi nieto no tiene lugar en esta familia. Nunca más. Mis palabras cayeron como una frase. Ava levantó la cabeza, le ardían los ojos, pero detrás de ellos solo estaba el vacío de la derrota. Ella había perdido. No para mí. Por la verdad. Llegaron los guardias de seguridad, educados pero implacables. Señora, necesitamos que nos acompañe. Ava dio un paso atrás y sus ojos recorrieron la habitación en busca de un aliado, un rostro amistoso. No encontré ninguno. Los invitados apartaron la mirada, abandonando los vasos medio llenos, con expresiones marcadas por el disgusto y la incredulidad. Se la llevaron, su vestido de novia arrastró por el suelo como un sudario y finalmente le arrancaron la máscara. Alex permaneció quieto con las manos metidas en el cabello, como si intentara contener los pedazos de un mundo que se derrumbaba. Luego, lentamente, como si cada movimiento le doliera, se arrodilló frente a Leo. Perdóname, hijo, susurró con la voz quebrada y las lágrimas fluyendo incontrolablemente. Debería haberte protegido. Se me rompió el corazón al verlo así, tan roto, tan pequeño.
Me arrodillé a su lado, mis manos firmes sobre sus hombros, mi voz profunda pero segura. Nos detuvimos a tiempo. Esta mentira terminó hoy. Mis ojos siguieron a Ava mientras la sacaban, rodeada por el desprecio de todos. Y en lo más profundo de mi alma, supe con una certeza que no dejaba lugar a dudas, ella nunca había sido parte de nosotros. Tampoco lo haría jamás. Una presencia suave pero firme comenzó a llenar el vacío que María había dejado atrás. Fue una noche en que la fiebre quemaba el cuerpo de Leo que vi a Lucy sentada al borde de su cama, hora tras hora, refrescándole la frente con paños húmedos mientras le contaba, en voz baja, la historia de un gorrión que desafió la tormenta. Permanecí inmóvil en la puerta observando, hasta que me di cuenta de que Alex también la estaba mirando, sus ojos se llenaron de dolorosa gratitud, como si recién ahora entendiera lo que había ignorado durante tanto tiempo. Me alejé en silencio dejándoles el espacio que, después de todo, siempre debería haber sido suyo. Y fue allí, en lo más profundo de mi corazón, donde me atreví a creer, tal vez, al final de ese túnel oscuro, todavía había un rayo de luz. Esa esperanza cobró fuerza la noche en que nos reunimos en la mesa para una cena poco común, el aire tibio con el aroma de la pasta que yo mismo preparé. Sin previo aviso, Leo levantó la vista con sus ojos claros fijos en Lucy y dijo, en voz baja pero firme, que quería que tía Lucy fuera su mamá. El silencio que siguió fue tan denso que incluso el tic-tac del reloj pareció detenerse. Lucy se sonrojó bajando la mirada mientras sus dedos apretaban la cuchara con una timidez que la hacía aún más entrañable. Alex a su vez quedó paralizado y las lágrimas brotaban como si las palabras de su hijo le hubieran arrancado algo muy profundo. Extendí mi mano sobre el hombro de Leo y le dije que la verdadera felicidad no se mide por el brillo de un vestido de novia, sino por la sinceridad de un corazón que sabe amar. Me miró, luego miró a Lucy y vi allí, parpadeando, el nacimiento de una esperanza que no me atrevía a nombrar. Los días pasaron y Ava se disipó de nuestras vidas como el humo después de un incendio, quedando solo el amargo recuerdo de lo que casi destruimos. Leo, sin embargo, volvió a encontrar la alegría. Corrió por el patio con su auto rojo, le mostró a Lucy cada dibujo que hacía solo para ella y se rió de una manera que me llenó de alivio, aunque aún quedaba una punzada de dolor por lo que tuvo que soportar. Entonces una tarde Alex apareció ante mí en la sala de estar, la mano de Lucy entrelazada con la suya. Su voz tembló pero no flaqueó, confesó que había estado ciego, que había puesto en riesgo a nuestro hijo y que, esta vez, no soltaría a alguien que realmente había estado a nuestro lado en nuestros momentos más oscuros. Lucy bajó la cabeza con las mejillas rosadas, pero una brillante sonrisa iluminó su rostro. Mis lágrimas cayeron mientras asentía, diciéndoles que todo lo que siempre quise fue verlos a él y a Leo felices. Esa noche, después de que mi hijo se durmiera, me senté junto a la ventana, mirando la luna plateada arrojar su luz sobre la calle desierta. Su suave resplandor me recordó que no importa cuán largas sean las noches, la mañana siempre asoma en el horizonte. Me susurré a mí mismo que la familia no solo se construye a través de lazos de sangre, sino también a través de elecciones, a través del amor, a través del coraje. Después de esa boda que nunca debería haber sucedido, se abrió para nosotros una nueva página, iluminada, ya no por las sombras del pasado. Mis ojos se detuvieron en el patio trasero, donde la cometa que Lucy y Leo volaron el día anterior aún descansaba, delicadamente enredada en la cerca. Entonces supe que aunque las cicatrices nunca desaparecerían por completo, seguiríamos adelante unidos, fuertes, tejiendo nuestro futuro con hilos de afecto y resiliencia. Lo que aprendí de todo esto fue simple pero profundo: hay pérdidas que el tiempo no puede borrar, traiciones que dejan marcas eternas. Pero el amor sincero es siempre la luz que nos guía de regreso al camino. La familia no se limita a apellidos o documentos, se forja en las decisiones que tomamos, en la valentía de protegernos unos a otros, en los pequeños gestos que salvan vidas. La bondad, eso es todo, es la brújula que nos saca de noches interminables. En la historia que acaba de escuchar se cambiaron nombres y lugares para preservar la privacidad de quienes vivieron cada palabra. No lo digo para juzgar, sino para provocar la reflexión. ¿Cuántas madres, cuántos niños, cuántos corazones sufren en silencio en estos momentos? Muchas veces me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirían el silencio por miedo a romper la falsa paz? ¿O encontrarían el valor para hablar, incluso si les costara todo? Me gustaría saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela encendida para alguien que camina en la oscuridad.
Que Dios los bendiga y que el coraje nos lleve siempre a días más brillantes. Y ahora, en la pantalla final, encontrarás 2 de las historias más queridas de este canal. Estoy seguro de que tocarán vuestros corazones. Gracias por quedarte aquí hasta el final.